los métodos de elementos discontinuos, elementos discretos y elementos de borde en la estabilidad de taludes. O sea, calcular estabilidad de taludes con elementos de borde o elementos discretos. Métodos numéricos discontinuos. Elementos discontinuos. Los métodos numéricos discontinuos permiten modelar en forma relativamente sencilla taludes cuando en esos taludes el mecanismo de falla está controlado por las discontinuidades, especialmente taludes en roca. Falla el talud por las discontinuidades en el sistema, en la masa de material. Están los elementos de borde y están los elementos discretos. Los elementos de borde permiten modelar fracturas. Se puede modelar fracturas e interfaces entre materiales localizados donde estén. La discretización de áreas conduce a sistemas de menor número de ecuaciones. Entre mejor discretemos las áreas, menor número de ecuaciones, menor tiempo de computador, elementos de borde para modelar fracturas y elementos discretos. Los métodos de elementos discretos se utilizan con bastante frecuencia. El método de elementos discretos tratan la masa como un ensamblaje de bloques separados o partículas. O sea, la masa la divide en una cantidad de bloques o partículas. Y esos bloques están unidos, o esas partículas están en contacto las unas con las otras. Y el modelo permite desplazamientos y rotaciones de los bloques, incluyendo separaciones, y va reconociendo automáticamente los nuevos contactos a medida que avanza el proceso de deformación. Los métodos de elementos discretos se trabajan con programas de software. Programas de software muy completos. Cada programa de software trabaja diferente los elementos discretos. El programa PFC, el programa Jade, el programa UDEC, el problema Elfen, el problema Geo y el problema DDA. Programas de software. Programa PFC. Cada programa de software maneja los elementos discretos de diferente forma. Veamos. Método o programa PFC. El software PFC modela el talud como un arreglo de partículas circulares de diferente diámetro. Y los contactos entre partículas, el programa los modela como resortes normales y resortes de cortante, como se observa en el diagrama. Y cada uno de esos resortes tiene una rigidez determinada y hay un coeficiente de fricción. Entonces, la rigidez del contacto y la rigidez de cementación. O sea, hay una rigidez por contacto entre partículas
y una rigidez por la cementación entre partículas. Las rigideces de contacto permanecen, o sea, se mantienen al romperse las uniones mientras las partículas estén en contacto. En cambio, las rigideces de cementación desaparecen cuando se rompen las uniones. Partículas circulares de diferentes diámetros, rigideces de contacto, rigideces de cementación, resortes y fricción. Arreglos de partículas circulares. Y a su vez las partículas se pueden organizar en clústeres con una resistencia interna determinada y una resistencia de clúster con clúster. Arreglos de partículas. Programa de software PFC. Partículas circulares o clústeres de partículas circulares. Las juntas se simulan con una determinada rugosidad. O sea, entre los clústeres de partículas hay rugosidad. Rugosidad relacionada con la superficie de contacto. Se pueden simular también juntas lisas. El programa PFC, el software PFC, se utiliza para simular la formación de fracturas en la roca frágil. O sea, una roca frágil que se pueden formar fracturas y esas fracturas se pueden modelar. ¿Cómo se forman las fracturas? Con el software PFC de elementos discretos. Juntas rugosas o juntas lisas. Fricción entre juntas. Fricción entre partículas. Rigidez de las juntas. Rigidez de partícula con partícula. Y se elabora el modelo con la información de la roca antes de fallar. O sea, modelo integrado de roca sana y juntas. Cada junta tiene sus propiedades, propiedades de espaciamiento, longitud, ángulo de inclinación. Se elabora el modelo en el programa de software. Importante, se requiere para poder modelar los elementos discretos, se requiere una excelente información de litología y de juntas, que generalmente en un tipo en una carretera, por ejemplo, en el talud de una vía, generalmente no tenemos la información suficiente de litología, de las propiedades de las juntas, de la localización de las juntas para elaborar el modelo de elementos discretos. En minas, en canteras, generalmente se tiene mucho mejor información. Por eso el método, el modelo de elementos discretos, software PFC, se utiliza con frecuencia en canteras de minas, muy poco en carreteras. Incorporar en el modelo la información geológica, las propiedades los módulos de elasticidad, las propiedades de los materiales de cada material geológico y la estructura. Las juntas, localización, longitud,
características, fricción en las juntas. Y se modela, se incluye en el programa la información de las juntas y se modela el talud. Igualmente, si se va a hacer una excavación, por ejemplo, excavación de un túnel, por este sistema, por este método, se puede simular la fractura de la roca utilizando el software PFC. Simular cómo se generan las fracturas en la roca en el momento de construir un túnel. ¿Cuál es el efecto del túnel sobre el comportamiento de las fracturas? Programa PFC. Está el programa Jade. Es muy similar al PFC. Es una modificación alternativa del programa de software PFC. Y está UDEC. UDEC, a diferencia del PFC. UDEC modela la roca como una serie de bloques separados por discontinuidades. PFC supone partículas circulares. UDEC modela la roca como una serie de bloques separados por discontinuidades. Y cada bloque es subdividido internamente utilizando diferencias finitas. Con el programa UDEC se puede determinar esfuerzos y deformaciones y desplazamientos entre los bloques de roca. Los bloques tienen sus propiedades, su rigidez, su comportamiento, esfuerzo de formación. UDEC analiza las fallas modelando plásticamente y con ruptura a tensión de la matriz de la roca. O sea, si vemos nosotros en este ensayo de compresión simple, modelado con UDEC, vemos cómo se rompe la roca en el modelo de UDEC, de bloques, en este caso bloques muy pequeñitos de roca. UDEC permite trabajar 3D, modelo UDEC 3D. Se discretiza. Para discretizar se requiere muy buena información de discontinuidades, de fracturas, de elementos estructurales y más en 3D. El detalle de las fracturas en el software UDEC. Identificación de litologías. Cada litología con sus propiedades internas y sus fracturas, sus bloques. Identificación de litologías en UDEC. Y los resultados del análisis. Cómo se genera la falla del talón. Y está el programa ELFEN. ELFEN es un programa híbrido que combina elementos discretos y dentro de cada bloque de elemento discreto, elementos finitos. En una determinada condición se rompen las uniones y se forman nuevas discontinuidades. O sea, en ELFEN se van rompiendo los elementos finitos y se van formando nuevas discontinuidades. Bloques discretos y dentro de cada bloque elementos finitos. Pero los elementos finitos en el programa se pueden romper las uniones y formarse nuevas discontinuidades.
En el programa Elfen, por ejemplo, cómo se comporta una excavación para un túnel en roca frágil o en roca dúctil. Modelación de elementos discretos y dentro de cada elemento discreto, elementos finitos. Aquí vemos la simulación de una falla a compresión utilizando el programa ELFEN, PFC, UDEC, ELFEN. Cada programa de software maneja los elementos discretos de diferente forma y tiene diferente utilidad. Está el programa YGEO. YGEO simula elementos triangulares. Vemos que PFC son circulares, UDEC bloques y YGEO elementos triangulares de 3 nodos y elementos cohesivos de 4 nodos en los bordes de los elementos triangulares. La deformación es simulada por los elementos triangulares y la rotura por los elementos cohesivos. Así sería la fractura a compresión de una roca utilizando el programa YGEO de elementos discretos. Cada programa maneja en forma diferente y se obtiene un diferente resultado. En el caso, por ejemplo, de un túnel con el programa YGEO, este sería el proceso de formación de fracturas. Elementos discretos. Programa PFC, programa UTEC, ELFEN, YGEO. Se requiere tener muy buena información de las propiedades de las fracturas, las características de todo el sistema de fracturación. Escoger el programa de software que mejor se acomode a la situación y modelar la fracturación, modelar la falla del talud, la falla de la excavación de un túnel, por ejemplo. Elementos discretos. Se modela la estabilidad y nos da información sobre el sistema de falla. Los elementos discretos. Muy útiles, especialmente cuando se tiene información suficiente, como en el caso, por ejemplo, de canteras de minas. Muchas gracias.